Durante la sesión de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los proyectos realizados por las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres con respecto a las consultas realizadas por la ministra Norma Lucía Piña Hernández sobre si se podía analizar la reforma al Poder Judicial. Claro, ellos como entes supremos, claro que pueden venir a decirle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cómo es la manera en que tienen que hacer y considerar estos cambios para la Constitución. Ahora, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, asignó al ministro Alberto Pérez Dayán una de las controversias que interpusieron jueces y ministros. Él deberá de elaborar un proyecto y determinar si es precedente que se analice la reforma publicada el pasado 15 de septiembre. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Moza pidió que quedara claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede suspender el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces federales que inició el Instituto Nacional Electoral. Con ello, también respondió al ministro Javier Lainez Potisek, quien en una entrevista el día de ayer afirmó que al admitir las impugnaciones contra la reforma judicial, la Corte sí puede frenar dicho proceso electoral. Vamos a escuchar parte de los comentarios que deja el día de ayer la ministra Yasmín Esquivel, porque lo que busca es que se diga dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se puede frenar ya este proceso de elección. Yo quisiera hacer otra precisión más. En este sentido, toda vez que se están admitiendo a trámite estos posicionamientos y estas consultas, antes de concluir este último asunto, y también como consecuencia y derivado de una entrevista que escuché esta mañana del ministro Javier Lainez, yo quisiera nada más que se haga una precisión en función de que no se puede impedir o suspender el proceso que se encuentra ya en trámite de elección de ministras, magistrados y jueces, porque al escuchar textualmente el ministro Lainez señaló que podría suspenderse la elección en caso de que esta consulta a trámite considere que se está violentando algún derecho humano de orden convencional o vaya más allá. Yo sí quiero en este momento insistir que en caso de que se estudiara el fondo de los solicitantes para darles certeza y que los mexicanos sepan hasta dónde esta Suprema Corte puede llegar, se establezca en este momento y se anticipe que únicamente en caso de que se llegara a determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, esta no puede suspender el proceso que se encuentra ya en marcha para darle certeza y seguridad a los mexicanos. Esta Suprema Corte es el árbitro de las contiendas que corresponde resolver. Tenemos el deber de velar no solo por una mejor solución técnica y jurídica, sino también por pacificar los conflictos en lugar de enervar la confrontación pública como la que hoy tenemos por un mal entendimiento de nuestras decisiones. Y todavía el día de hoy es oportuno aclarar que no se puede suspender este proceso electoral en el caso ya que se está dando de admitir esta consulta a trámite. Esto es lo que quiero precisar en función de estas dos expresiones que escuché esta mañana. En tanto, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, respondió que los comentarios del ministro Lainez se trataban únicamente de su opinión, o sea, pues salió en su defensa y pues también defendió que en este tema no se pide la suspensión de la elección porque la precisión no tenía cabida. Vamos a escucharla. Yo creo que lo que hizo el ministro Lainez, salvo su mejor opinión, fue expresar su opinión. En sus asuntos no se pide la suspensión. En el que se pide la suspensión es en el del ministro González Alcántara. Entonces no se tiene que hacer ninguna precisión, como usted sabe, cuando no se pide la suspensión. Y con posterioridad vamos a ver precisamente el tema en esta misma sesión de proyectos de la ministra
Lenia Batres si amerita o no, si se pueden, en este tipo de controversias, se puede dictar o no medidas cautelares. Entonces es un asunto que todavía vamos a entrar a discusión, que es precisamente el que sigue y los que siguen, como usted sabe, y por lo tanto la precisión, el ministro ponente no tiene que hacer ninguna precisión, primero porque todavía no está decidido, lo vamos a ver con la ministra en los asuntos de la ministra Batres, y segundo porque no la solicitaron los peticionarios. Así como escucharon a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández tratando de defender a su compañero, a su amigo, a el ministro Lainez Potisek, así fue durante toda la sesión y así ha sido. Ha tratado de hablar y de defender lo que ella cree, lo que ella considera se tiene que seguir enalteciendo, que son los privilegios y los intereses que tienen al menos estos 8 ministros. De los proyectos que se votaron, ya no había votaciones, ya era directo, se duplica la votación pasada, sí, porque somos 8 ministros que estamos en contra y solamente 3 ministras que han estado a favor de que sí, en efecto, no pueden ellos interpretar parte de la Constitución, y estos fueron los proyectos que desecharon, los proyectos que estuvieron presentando tanto la ministra Lenia Batres como también la ministra Yasmín Esquivel. Los votos también vinieron de Loreta Ortiz, de la ministra, para decir: estoy en contra de que la Suprema Corte de Justicia trate de interpretar la Constitución, trate de meterse en las facultades que son única y exclusivamente del Poder Legislativo. Entonces, ahí está. Ahora va a venir uno de los proyectos para que sea ahora la mayoría, es decir, los 8 ministros, y se argumente porque si tienen la capacidad ellos de analizar y de interpretar el fondo de la reforma al Poder Judicial, que pues muy probablemente va a estar ahí la mano de cada uno de las personas, abogados de litigio estratégico y Claudio X González, y las reuniones van a seguir también como las reuniones de los martes que ya nos contaba el periodista Alejandro Páez Varela en su columna. Bueno, pues ahí está parte de del juego de fuerzas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues un grupo de ministras tiene a los diputados de su lado, otro grupo de ministras y ministros tienen a la oposición de su lado, a gobernadores salientes de su lado. Entonces, pues esta historia todavía no termina y quién sabe en qué vaya a terminar, pero pues de que hay estas resistencias en contra de la reforma, las hay.